¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Zona Gourmet. Yo soy el somechef Alejandro Espinosa y el día de hoy, como todos los sábados, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el edificio de Promomedios Radio. El día de hoy tenemos un tema súper divertido. Creo que a los hombres nos va a llamar más la atención, pero también hay muchas mujeres cada vez que quieren aprender del tema, porque vamos a hablar de esta cocina que está muy de moda en los últimos años, que es la comida del ahumador. Cocina con humo, cocinar con estas proteínas que tengan un sabor secundarios y terciarios que van llegando literalmente en los sabores de las proteínas, como la carne de cerdo, la carne de res. Bueno, hoy en día a la gente, no hay restaurante en Guadalajara que no tenga un pulpo a las brasas, que eso pasa literalmente por el humo del carbón. Pero bueno, tenemos un tema muy interesante y me da mil gusto tener aquí en la mesa conmigo y en los micrófonos de Zona Gourmet a Gustavo Peña. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Oye, Gustavo, fíjate que es un tema que para nosotros en México será nuevo, o por lo menos aquí en el occidente del país, para no meter a nuestros amigos norteños, que ellos ya tienen rato con estas técnicas de cocción, y los amigos, nuestros vecinos del norte de los Estados Unidos, ellos en cada una de las partes, en cada uno de los estados de Estados Unidos hacen un tipo de cocina ahumada y todos diferentes. Sí, cada quien tiene su variación. Pero bueno, ya viniste, ahora sí que ya trajiste a Guadalajara tu forma, ahora sí que tu estilo, ya pudiste impregnarte de muchos diferentes estilos de los Estados Unidos y ahora tenemos aquí en Guadalajara una cocina diferente, tu cocina, pero más que hablar ahora de tu cocina, me gustaría que habláramos de esta cocina pues literalmente de ahumador. De entrada, ¿qué características tiene que tener un ahumador para poder hacer esta cocina con humo? Pues mira, Alex, puedes tener varias formas, pero las dos más populares son las horizontales, porque tienen una capacidad más grande para almacenar piezas de carne, y los verticales. Son básicamente los dos, aunque hay algunas cajas para ahumar que son eficientes, pero no son muy populares aún aquí en México. No hay quien las fabrique y mucha gente, al desconocerlas, tampoco las trae para el país. Entonces los horizontales son básicamente los más conocidos, y hay por ahí una o dos marcas que hacen unos verticales que les dicen Arturitos. Son popularzones, son fáciles de manejar, tienen algunas cosas a favor, algunas en contra, pero son buenos para empezar a hacer unos ahumados allí. Sí, eso es para los principiantes, que uno pensaría que por decir que principiantes el equipo no es de primera, y la verdad que son unos equipos de primera. Ese Arturito que dices es muy divertido para tenerlo en casa, porque aparte se ve bonito, se ve estético, sí. se ve estético, ¿no? Siempre llama la atención, los vecinos siempre van a llegar a preguntar qué es. Siempre los horizontales, ya no hablo del tuyo porque el tuyo es demasiado, literalmente cabe muchísimos kilos de carne, pero un horizontal en casa tampoco es tan estético, y realmente solamente un profesional como tú, que necesita una superficie muy amplia para poder hacer tanta cantidad de... Literalmente tú haces brisket y costillares, pero realmente ¿qué se puede hacer? ¿Qué proteínas se pueden hacer en uno de estos ahumadores? Pues en cuanto a proteínas hay mucha oportunidad, porque puedes hacer costilla de cerdo, costilla de res, puedes hacer una pierna, puedes ahumar quesos, que es algo muy interesante también para acompañar una buena comida. Puedes hacer piezas pequeñas, algunas que no se acostumbran en Estados Unidos, como la picaña ahumada. Tiene un sabor muy especial, no se conoce en Estados Unidos porque el corte en sí no es popular allá, pero aquí para nosotros como mexicanos, y especialmente aquí en Jalisco, que se ha vuelto tan popular, es un corte muy bueno para hacer también en la picaña. Se pueden también en el ahumador, se pueden también ahumar salchichas, tiene un sabor muy sabroso, muy diferente a la parrilla. Y prácticamente cualquier tipo de proteínas. Puedes hacer lengua ahumada también, podrías hacer una cabeza completa, y por supuesto el rey, que es el más difícil o el más retador, es hacer un cerdo también ahumado. Bueno, y tenemos también proteínas vegetales, ¿no? Sí. Los portobelos, los champiñones pueden quedar, pero para eso hay que ser un amo de la parrilla, para poder ser que no se nos deshidrate, sí, sino solamente que se ahume. Y bueno, para ahumar necesitamos dos cosas: necesitamos fuego, y necesitamos un fuego indirecto de preferencia. Un fuego indirecto de preferencia. Y necesitamos leña. Es correcto. O virutas. También se puede con carbón. Ya nos dirás tú qué es lo que necesitamos para poder ahumar. Miren, el estilo más natural
el humo es el que hace la preservación del alimento y también va haciendo la conversión del alimento crudo a alimento cocinado y algo que puede durar mucho más fuera del refrigerador, que es donde realmente nació el ahumado. Puede ser en base a carbón, con virutas como tú lo mencionabas, pero el estilo más puro es con leña y es el que da el sabor más auténtico y más complejo, sobre todo en las proteínas. Fíjate que me ha tocado ver por diferentes lados que cuando se utiliza la leña, que es lo más común, aparte utilizan un sinfín de sabores. Es correcto. Para los ahumados naturales. Sí. Me ha tocado ver estas virutas a las que me refería uno prende aquí. Híjole, aquí encontramos en Guadalajara mucha leña de pino, ¿no? Sí. Y dices, pero el pino es muy apestoso, realmente no es un sabor tan agradable para un ahumado de la carne. Uh-huh. Pero prende mucho, prende muy bien porque tiene mucha resina esa leña. Entonces vas mezclando muchas veces maderas o leñas para que al final no contamine tampoco nuestro producto, que después puede llegar a estar muy contaminado en sabores, ¿no? Sí. La recomendación general es que se empiece con la leña que sea más popular en la región. Aquí en la región es popular el encino, pero se puede conseguir también roble y hay varios leñadores que traen a la región también mezquite, que es muy bueno en el sabor. En algunos casos puede ser muy intenso, pero son las leñas que de entrada se utilizan. Es muy apreciable también por su sabor el nogal, cerezo, manzano, pero no son de nuestra región propiamente. En esos casos se utilizan nada más las virutas o pequeños cortes de este tipo de maderas que en muchos lugares ya venden empacados y le van a dar un sabor más complejo, en algunas ocasiones más dulce, en algunas ocasiones van a resaltar ciertos sabores, pero principalmente mi recomendación es mantenerlo a la leña o mantenernos en control con la leña que hay localmente, es lo más fácil. Eso, fíjate que eso me gusta bastante porque es una de las recomendaciones que damos aquí en Zona Gourmet, esto de la cocina sustentable. Bueno, ahí hablaríamos de eso, ¿no? Nuestra propia leña, la leña que está aquí en la región es la que debemos de usar, porque aparte le vas poniendo personalidad. Sí. Sí, la técnica cuando uno quisiera utilizar leña de manzano que no es de la zona, o de cerezos, o otra leña que quisieras porque las leñas tienen sabores que se le llama chiludo o picante. Sí, es correcto. Estos sabores los puedes poner en pequeñas virutas. Por ejemplo, estamos aquí en Guadalajara, vamos a poner pura leña de encino y queremos darle ese toque para acordarnos de Nueva Orleans. Sí, bueno, pues en Nueva Orleans utilizan tal madera, entonces ponemos estas virutitas nada más para que evoquen esos aromas, pero nada más. No vamos a buscar esa leña porque si no nos vamos a volver locos. No, y nos sale una fortuna, ¿no? Y la idea fundamental de los ahumados es poder hacer una cocina sumamente económica. Muchos de los cortes que hoy son populares se han vuelto caros por su demanda, pero empezaron siendo cortes de desecho. Y la leña, por supuesto, pues es algo que simplemente se recogía tirado de los ranchos. Se suponía que era la comida muy agradable, una comida que daba un sustento alimenticio, pero de la manera más económica que se pudiera producir es lo más exitoso. Y sigue siendo una regla. Si vas a gastar una pequeña fortuna a veces en algunos cortes que hoy son muy cotizados, por lo menos que la leña sea local para que no te cueste tanto dinero, que no haya tanta inversión por allí en tus ahumados. Fíjate que entrando a este tema de la leña, me ha tocado también el que le ponen, por ejemplo, tés. Hierba, Camellia sinensis, pero té negro, té verde, té rojo. Me ha tocado ver que en los ahumados le ponen zacate limón. Sí. Como que dices, van impregnándole, literalmente yo creo que son personalidades. Sí. Aunque en el mundo del ahumado a ti te tocó vivirlo, realmente lo interesante que tiene es que nunca terminas de aprender y siempre vas explorando nuevos sabores y siempre te das cuenta que el mismo corte de carne, por decir así, el mismo peso, un día al otro tuvo una variación, y eso que si hay alguien que lleva la bitácora minuto tras minuto como si fuera la fábrica más importante del mundo en destilados, y eso es
es tu mano, ¿no? Sí. Tú tienes tu bitácora minuto por minuto o de lo que va sucediendo Sí. y te vas dando cuenta que va cambiando todo, va Sí. cambiando y va siendo diferente. En el tema de qué más cosas, aparte me ha tocado ver que se le agregan virutas, me ha tocado ver que se les ponen tés. ¿Qué más te ha tocado ver en el tema del ahumado? Ya para pasarnos ahora sí a las técnicas. Pues mira, cosas que nosotros podríamos considerar un poco raro, pero siguen siendo atractivos. O sea, algunos les ponen esencias de café. El café le imparte un sabor muy agradable a los cortes rojos, a los de cerdo no tanto, pero también son experimentos, como tú dices. La recomendación siempre es que si a un corte de carne que estuviera a la parrilla no le agregaríamos ese condimento o no lo consumiríamos con una bebida de tal sabor, no serían los ingredientes que le pondríamos a un ahumado tampoco. Vamos empezando normalmente con ahumados sencillos y muy básicos que dan mucho en sabor. Y ya cuando tenemos algún tipo de dominio, entonces podemos hacer algunas combinaciones quizás más exóticas que puedan ser agradables. Algunas, después de unos ahumados de varias horas, van a terminar siendo desagradables al gusto. Otras van a ser sorprendentemente agradables e interesantes, pero primero lo básico y luego ya se van un poco más a lo complejo. Una cocina ahumada, ¿cuántas horas lleva aproximadamente? Mira, en general sería un cálculo, depende mucho del ahumador, pero un cálculo básico, una regla de dedo serían 2 horas por cada kilo de carne. Esa es la regla básica. Oye, y yo tengo otra pregunta. ¿Qué tan indirecto debe de estar el fuego para no llegarle para tener ese punto controlado, ¿no? Porque casi siempre sí hablamos de fuegos indirectos, pero dices, ¿qué tan indirecto? Oye, no le daba la flama, no, pero estabas a 10 centímetros, pues es como si fuera, porque es algo parecido a la cocina que hacemos aquí del cabrito y de todas las, que se pone la llama a 2 metros. Sí. Y aún así hay que estarle dando vuelta porque se está rostizando. Es correcto. El compromiso está básicamente en la velocidad de cocimiento. Entre más cerca esté la fuente de calor, más rápido es el cocimiento. Eso es algo que tratamos de evitar nosotros en la comida ahumada. Necesitamos darle una proporción de humo que esté acompañando al corte antes de darle tanto calor. No queremos que se arrebate el cocimiento con mucho calor y tampoco queremos que lleve una eternidad, que hay casos extremos. He escuchado de 2 lugares, uno en Austin y uno en Dallas, que están haciendo brisket de 30 y de 36 horas, que es algo ya bastante exagerado, una temperatura muy baja, mucho humo, muy buen sabor, pero bueno, ahí ya es totalmente otro arte. Oye, ya no lo puedes sacar ni del asador, se te desbaratan las manos. Se desbaratan las manos, sí. Cuando yo veo alguna parte donde alguien está tratando de retirar una pieza con unas pinzas y lo puede sacar, es generalmente un indicador de que no está bien ahumado. Si una pinza lo puede sostener, no está en su término todavía. Sí, por eso hay que ser muy delicado, ¿no? Ese es en el tema del brisket, pero sí, en todas las demás piezas. Por ejemplo, hay un producto que se utiliza en la cocina, o por lo menos aquí en México lo usamos, que viene seguramente de venir de España por el tema de conservas y por el tema que el cerdo viene cuando la llegada de los españoles. Pero lo que más usamos es la chuleta ahumada, sí, que realmente esos llevan este tipo de procesos, ¿no? Sí, es correcto. Ya más industrializados, si tú quieres, porque son miles y miles de toneladas las que se hacen, pero lleva este tipo de procesos. Sí, es el mismo proceso, o sea, se utiliza un tipo de cocción parcial en la cual se le imprime un sabor ahumado a través exactamente de esencias de leñas, dependiendo de cuál sea, y normalmente se busca un proceso muy dinámico y muy económico para poderlo hacer. Muy bien, Gustavo, con esto nos quedamos, nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266, nuestro Twitter @Zona 3 Noticias, y si gustan también nos pueden mandar un mensaje a nuestro Facebook, que es Zona Gourmet 91.5 de FM. Regresamos. Si un platillo terminado resultó tener demasiada grasa, con facilidad podrás eliminar el exceso de aceite con un par de cubos de hielo y una toalla de papel. Envuelve los cubos de hielo en unas servilletas y pásalos por la superficie del platillo. El hielo atrae la grasa como un imán y esta se congelará en la servilleta. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet y bueno, hoy vamos a hablar como
ustedes ya saben, estamos hablando de cocina ahumada, cocina en asadores con ahumador integrado, y me gustaría que habláramos y que el ingrediente de la semana fuera el pavo. Fíjate que son muy famosas en los parques de los Estados Unidos unas piernas de pavo gigantes de pavo, ¿no? Sí. Y todo mundo, o chamorros, Sí. y todo mundo se ve y salen sus fotos, que no hay foto que no vayas al parque de diversiones, Sí. que no salgas con tu pierna pierna ahumada, ¿no? Esta pierna, a ver, coméntenos, ¿cómo sería un proceso? En la pierna ahumada en Estados Unidos es una pieza muy económica. Ya trayéndola a México tiene ciertas restricciones, entonces incrementa su precio. Quizás por eso no es tan popular. En la pierna de pavo y en general en el pavo hay una ventana muy pequeña de temperatura en donde va a quedar completamente cocinado y jugoso. Yo me sé las temperaturas en grados Fahrenheit, pero es una ventana entre 155 y 165 grados Fahrenheit. Si te pasas, se reseca. Y si te quedas corto, no va a quedar bien cocinada. El humo se le impregna, o sea, va a quedar impregnado. Pero vas a tener diferente presentación en cuanto a la piel cuando la venden, que es lo tradicional, con la piel bien ahumada, que queda un poco crocante. Pero tiene que estar entre 155 y 165 grados Fahrenheit para que quede sabrosa y jugosa. Entre 70 y 80 grados centígrados. Sí, te pasas y se ¿Y ahí va. por hora cuánto tiempo será por kilo? El proceso se complica un poco, es muy sencillo. Nunca te vas a escapar de 4 horas de ahumado, nunca, porque es la base. Lo que tienes que hacer allí es disminuir tu temperatura con la que tú arrancas para poder ir cocinando la pierna. La pierna tiene uno de los atractivos que tienen los buenos cortes de carne, que tiene hueso. Entonces vas a tener una cocción y un ahumado exterior por la temperatura y el ahumado, pero vas a tener un cocimiento interno por la temperatura del hueso. El hueso está transmitiéndole temperatura. Entonces, capas de 4 horas a baja temperatura, probablemente entre 215 y 235 grados Fahrenheit de temperatura que tengas controlado dentro de tu cámara de ahumado. Fíjate que me ha tocado ver, escuchar y ver cómo trabajan los muslos literalmente los muslos de pavo y también los chamorros, cómo los ponen. Estos pesan aproximadamente 800 gramos. Sí. Entre 700 y hasta 1 kilo llegan a pesar los que están más grandes, pero los ponen en salmuera. Sí. Sí, los meten a salmuera, que es como, porque me ha tocado cuando me toca que me preguntan, oye, ¿tú sabes? Sí, sé. Y mira, pasa a ponerlo tanto tiempo y se me pasa la salmuera, porque como que es algo común cuando vas a ahumar en el tema para que quede rosita, para que la carne nos quede blanda, porque al final de cuentas la salmuera nos va a ayudar hasta a matar las bacterias. Sí, claro. Que internas del producto. Por eso es que una vez pasado por salmuera y pasado por humo, pues ya nos ayuda a que se conserve por mucho tiempo, ¿no? Sí, una de las partes delicadas de las aves es que su manejo de temperatura previo a la cocción es sumamente delicado, es peligroso. Entonces, la salmuera nos asegura que al hacer un proceso constante, tipo industrial o de gran volumen, nos va a permitir tener un poco más de flexibilidad al poner las piezas en el ahumado. Por otro lado, nos libera el rub o los condimentos que tendríamos que ponerle desde un inicio. Aquí no lo estamos ahorrando con la salmuera. Y una vez terminada la pieza, sea una pierna de pavo, sea un chamorro, sea algún otro tipo de alimento que ya fue pasado por salmuera, nos permite que hacia los últimos 15 minutos, 20 minutos máximo, le podamos poner algún tipo de adobo basado en jitomate, algún tipo de pasta de tomate, en el que podamos darle un sabor sin que se vuelva amargo o agrio por el cocimiento. Fíjate qué interesante. Cuando vas oyendo, ya comentábamos aquí afuera del aire que realmente, si usted nos está escuchando y está poniendo atención, debe de poner en práctica, y con los conocimientos que aquí están dándose en la mesa, debería ser usted un ahumado perfecto, ¿eh? De verdad que esto de hablar de la salmuera en las aves ahora también está de moda, y lo comentaba hace rato. No hay restaurante en Guadalajara que no tenga un pulpo a las brasas. Sí, es correcto. Sí, y dicen, oye, pero no es tan ahumador, ¿no? Algunos, fíjate, me ha tocado ver en las cocinas y los juguetitos que tenemos nosotros los chefs, ya tenemos ahumadores que no tengan que ver ni siquiera tiene que ver con leñas, con fuego, sino ahumado frío. Es un ahumado en frío, con gotas de sabor ahumado, de extractos de madera, etcétera, etcétera. Pero realmente no hay como el del ahumado.
Se pone también el pulpo una vez que ya está cocido. Sí. Y eso es lo mejor para evitar, porque me ha tocado también gente que pone el pulpo desde crudo, que es un trabajo parecido al del ahumado. Sí, sí. Lleva muchas horas, pero el pulpo llega a estar bien, que me ha tocado, o como el del pulpo que lo ponen en la olla express sin nada de agua. Sí. Que esa es otra forma, en su propia agua se termina cociendo, sí. Y es el punto exacto. Entonces son muchos tips que va aprendiendo uno, pero saber que en el ahumador pues se va a impregnar de todo lo que le queramos poner. Sí. Sí, es una parte interesante. O sea, hay algunos alimentos que por hacerlos de una mejor manera, como el pulpo, es uno de los casos, o por acelerar el procedimiento. Si el ahumado de un pulpo podría llevar quizás 10 a 12 horas, si quisiéramos empezar desde el pulpo crudo, después de haberlo enjuagado, lavado y todo, si lo cocinamos primero y luego lo metemos al ahumado, con 2 o 3 horas debe de tener un sabor muy, muy agradable. No nos salvamos de 4 horas. No nos salvamos de las 4, ok. Sí. En nada nos hablamos de 4 horas. A veces quisiéramos hacer algo muy rápido en nuestra vida que es tan acelerada, pero creo que es uno de los atractivos que tiene la cocina con humo, que es algo muy relajante, es para compartir con familia, es para compartir con amigos, y al final del día las cosas lentamente van a salir muy sabrosas, mucho, pero no se puede apresurar. No hay ahumado que se pueda apresurar. Sí, yo también de las cosas que me ha tocado ver en muchas partes es que las personas que quieren acelerar el proceso de ahumado, lo único que van a tener es una carne reseca. Sí. Porque lo único que hacen es deshidratar rápido. Sí. En vez de dejar que su cocción y sus jugos vayan quedando internos en la carne. Realmente eso es divertido, ¿no? Sí, uno de los componentes que tienen los músculos fuertes y la mayoría de los músculos es colágeno. Y hay una temperatura precisa a la que el colágeno se destruye. El colágeno se destruye o se gelatiniza, se transforma en gelatina entre los 155 y los 165 grados Fahrenheit. A la velocidad que se llegue a esa temperatura, el colágeno se va a destruir, o sea, se va a transformar completamente en gelatina. Pero si lo hacemos el proceso muy rápido, vamos a arrebatar la pieza que estamos tratando de ahumar. Vamos a perder parte de la textura, vamos a perder parte de la humedad y los jugos internos que debe de tener. Por eso se debe llegar a ese punto de una manera sumamente lenta, que es algo que pasa con la pierna de pavo. Tiene tantos tejidos complejos que solamente llevándolo 3 horas y media, 4 horas a través del ahumado, solamente así vamos a poder convertir la textura en algo agradable para poderlo comer. Pues qué divertido fue hablar del pavo como los ingredientes, porque eso que acabas de decir es, yo he intentado muchas veces el buscarle la estructura a ese músculo, porque te das cuenta que tiene pero muchísimos tendones. Sí. Cuando menos llegas dices, oye, no pensé que fuera a tener tantos tendones, porque van saliendo laminitas de músculos de la pierna de pavo. Nos vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266, nuestro Twitter, @Zona3Noticias, y si gustan también nos pueden mandar un mensaje a nuestro Facebook, que es Zona Gourmet 91.5 de FM. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet, y bueno, les recuerdo que estamos hablando de cocina de ahumador, cocina ahumada, y espero ya tengan su pluma y su papel para que apunten esta receta que Gustavo nos tiene aquí preparado. Realmente nos sorprende porque le logramos robar una receta de su ahumador para que ustedes aprendan, porque realmente, bueno, estamos conscientes de que hace falta, la verdad, también transmitir la información, el conocimiento, y aquí ya no vamos a descubrir el hilo negro, más bien es que lo que ya sabemos hacer bien lo podemos compartir, y esperemos que ustedes lo aprovechen, que tengan su pluma ahí, no se les olvide ningún tip de esta receta que nos va a dar. Adelante, Gustavo. Gracias. Pues mira, uno de los cortes con los que se puede empezar muy sabrosos y que tienen una alta resistencia a la variación en cuanto a su cocimiento, permite que cualquiera que esté empezando a utilizar un ahumador lo pueda hacer con un alto grado de confianza y sobre todo con la satisfacción de tener un buen producto al final. Los baby back es algo que puedes pedir en la carnicería o lo puedes comprar en alguna de estas tiendas de gran volumen, de gran paquete. Puedes comprar unas baby back, resisten mucho, son muy buenas. No es necesario condimentarlas desde un día antes ni hacer nada especial, que sí se puede, pero para una primera vez lo único que hay que hacer es tomar la pieza a temperatura ambiente, haberla sacado del refrigerador, quizás un poco
10 o 15 minutos después de haberla sacado del refrigerador, quitar la membrana que cubre el lado de los huesos, ponerle un rub muy sencillo que esté basado en un poco, a la misma proporción, quizás un cuarto de taza de sal, un cuarto de taza de pimienta, una cucharada de ajo en polvo, una cucharadita de paprika y media taza de azúcar mascabada. Lo mezclamos todo. Le ponemos vinagre de manzana, si es posible, a toda la pieza para que se pueda adherir el rub. Debemos tener nuestro ahumador ya precalentado con su leña y humo y todo, ya sea en base a carbón con virutas o directamente con leña. Poderlo tener entre 225 y 250 grados Fahrenheit. Que los ahumadores populares aquí en el mercado nos lo facilitan porque ya viene su escala en grados Fahrenheit. Lo tenemos ahí preparado, ponemos la pieza con los huesos hacia abajo, la carne hacia arriba y la podemos dejar ahí aproximadamente 3 horas ahumando. Después de la primera hora y media o 2 horas, podemos tratar de humectarla un poco con el mismo vinagre de manzana. La humectamos y volvemos a cerrar la tapa o cualquier tipo de cubierta que tenga y la dejamos otros 30 minutos. A los 30 minutos la volvemos a humectar hasta que lleguemos a las 3 horas. Una vez que tengamos 3 horas de ahumado, nos vamos a dar cuenta que ya está en el punto de envolver, porque vamos a ver cómo todos sus huesitos empiezan a asomar en los extremos y vamos a ver cómo empieza, por decirlo de alguna forma, a sudar la misma grasa de la pieza. Cuando llegamos a las 3 horas, la vamos a preparar una hoja doble de aluminio, ponemos una cama con vinagre de manzana, ponemos un poco de miel común y corriente, esa que le ponemos a los hot cakes, le ponemos quizás unas 3 o 4 cucharadas de azúcar al papel aluminio. Tomamos la pieza con cuidado del ahumador porque puede estar en un punto donde ya se empieza a deshacer. La giramos y ponemos la carne hacia abajo en el papel aluminio y cerramos con otro papel aluminio, envolvemos ese mismo papel aluminio. La ponemos de nuevo en el ahumador otra hora y a la hora la podemos abrir. Si tenemos algún tipo de salsa de nuestra preferencia, aunque se puede comer ya directamente, pero si tenemos alguna salsa de un buen sabor que tengamos por allí a la mano, algo que hayamos preparado también, entonces la tomamos fuera de la hoja de aluminio, con mucho cuidado porque va a salir vapor muy, muy caliente, es peligroso. La tomamos la pieza, la ponemos de nuevo ahora sí con la carne hacia arriba. Le ponemos el rub ahora ya líquido que le vamos a poner y se va a hacer un glacé arriba muy importante. Una vez que esté allí, la dejamos otra vez con su tapa de 15 a 20 minutos máximo y queda una receta infalible. O sea, muy sabrosa. Sí, fíjate qué fácil está la receta. Qué bueno que ya apuntaron, pero aquí tiene una esencia y una parte importantísima. Este vinagre y este azúcar mascabado nos va a ayudar a que el tema del pH lo haga ácido. Sí. Entonces va a ayudar a romper fibras y va a hacer que esté muy jugosa nuestra carne. Todas las costillas, todo lo que va pegado al hueso siempre va a aportar mucha jugosidad. Uh-huh. Y bueno, de las preguntas que a mí me queda es, siempre cuando estemos con fuego directo, el hueso va abajo y la carne arriba, ¿no? Es correcto, sí. Y ya en caso de que queramos que la carne pueda estar en las brasas porque la gente se desespere o porque quiera adelantar un proceso, siempre hay que poner una cama abajo de papel porque si no vamos a correr el riesgo de que se va a ir todo por las rendijas del ahumador porque ya es una carne que va a estar muy blanda. Va a estar muy blanda y la vamos a resecar porque en ese momento, a la hora que le demos el impacto de calor cercano a las brasas, se va a evaporar todo lo que tiene de los jugos y la grasa que está soltando la pieza. Entonces ya saben, no se desesperen. Si queremos tener un producto de primera de una cocina ahumada, la cocina ahumada necesita tiempo. Siempre, necesitan tener un despertador a la mano para que la pongan a las 6 de la tarde, 7 y a partir de la 8ª hora ya les empiecen sí. a hablar el gallo, ¿no? Que es el que te habla a ti todos los fines de semana para estar al pendiente del producto que vas a poner a la venta. Sí. Qué interesante, qué fácil receta y realmente lo fácil es lo difícil en la cocina. Sí. Que es menos es más, que siempre.
hay que tener seguridad que la receta que nos dices es la que es. Realmente mucha gente piensa que llevan más cosas de lo que debe de llevar. No, la complican de más. Y la complican de más, Sí. realmente. Y no saben, este tip que les di del vinagre con el azúcar es el efecto químico que hace en la carne. Sí. Entonces, si saben el porqué de las cosas, van a entender el que no hay que agregarle más cosas. Yo en lo personal, bueno, nos ha tocado estar con Alejandro Montiel, con una de las mejores carnes. Sí. Pues de hecho, ustedes usan carne De con él, que es una de las carnes de mejor calidad y no necesita, cuando hablamos de la res que va a la parrilla, más que sal. Sí. Porque tiene, al final de cuentas, tiene un marmoleo y tiene una grasa entreverada tan buena que nos va a ayudar a que el corte sepa realmente a lo que es la carne. Sí. Qué necesidad de ponerle más cosas, realmente no necesita más. No, hay que marinarla con cerveza, lo único que estamos haciendo es echar a perder esa carne. Si Sí. quieren, cómprense bistecitos de 90 pesos kilo, 110 pesos kilo. Y no utilicen un gran corte para ponerle nada más que no sea sal. Sí. Si están seguros que su carne es buena. Sí, no, ahí con Alejandro siempre hay la satisfacción de que hay certeza absoluta de los cortes que está vendiendo. O sea, son de muy alta calidad. Entonces, desde empezar con materia prima de primer nivel, estamos asegurando que vamos a tener un buen proceso. Sí, hace ya algunos meses tuvimos aquí a Alejandro en los micrófonos y bueno, ya nos comentaba realmente muchas técnicas de pues temperatura del asador y tiempo para el volteo, para que no se nos desjugue la carne, cómo marcarla, pero coincidíamos en lo mismo. Realmente lo único que necesita ese producto es sal. Sí. Y qué mejor que usar una sal de buena calidad también. También, sí. Que eso es son de los secretos, que es algo sencillo, pero realmente necesitas, mira, qué mejor sal que la de Colima. No hay que complicarnos tampoco la vida. Sí. La tenemos aquí a 2 horas. Si queremos ir por unos costales de la mejor sal, Es que buena también excusa para ir a Colima. es buena excusa para ir a Colima. Tenemos aquí en el mercado de abastos, tenemos quien nos vende la sal de Colima, Sí. que es una sal que nos va a ayudar a que la proteína guarde todos sus sabores. Sí. ¿Por qué? Porque es una sal con mucha mineralidad y eso ayuda a que la carne pues mantenga todos esos sabores. Nos vamos a ir a nuestro último corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266, nuestro Twitter @Zona3Noticias y nos puede mandar un mensaje a nuestro Facebook si gusta, que es Zona Gourmet 91.5 de FM. Y regresamos. Para retirar las semillas de la calabaza y calabacitas con facilidad, utiliza una cuchara especial para helados. Su borde afilado sacará rápido las semillas. Además, con ayuda de este utensilio puedes decorar ensaladas. Pregúntale al chef. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet y les recuerdo que estamos hablando de cocina ahumada y bueno, nos quedan algunas dudas. Creo que no vamos a alcanzar a contestar todas, Gus, pero la primera que nos piden, yo creo que sí hay que dedicarles un ratito porque dicen, ya de verdad estamos conscientes que hemos aprendido mucho de cómo ahumar la carne, cómo ahumar las otras proteínas, pero cómo prendemos la leña, cómo prendemos el carbón, que cuando hemos hablado de cortes nos siguen preguntando lo mismo, la verdad que me imagino. Híjole, he visto infinidad de formas de prender el asador. Sí. Pero de repente dices, ¿y para qué haces tanto esfuerzo? Y la verdad es que es más sencillo de lo que yo estoy viendo que haces, ¿no? Sí. Me ha tocado ver que pongan latas de aluminio partidas a la mitad, rellenas de aceite, y la ponen abajo hacen una casita abajo, luego le ponen servilletas arriba y la prenden y se prende el aceite y después de eso está una fuente inagotable. Y dices, pero ¿para qué hiciste tanto? No es tan complicado. También yo creo, ya te voy a dejar a ti porque es tu expertise, pero realmente también está en la sencillez y en la tranquilidad que tengas para ponerlo. Sí. Si quieres poner toda la leña de un jalón, pues no la vas a prender, pero si vas empezando a prender, bueno, ya dejo tu técnica para que nos la compartas. Gracias. Pues hay dos básicamente y sobre todo, pues yo le digo a la gente que si se va a desanimar en una experiencia de ahumado porque se frustra en encender la lumbre, pues la experiencia va a empezar muy mal. Las dos formas más sencillas es utilizando carbón para iniciar el fuego de la leña
Y por supuesto, si se va a cocinar todo con carbón y virutas, pues es indispensable. Y la forma más sencilla es utilizando una chimenea. Son unos dispositivos que es como un cilindro, se le pone carbón adentro, tiene una malla abajo, se pone unas 2 hojas de periódico solamente, se le enciende y con paciencia va a encender la parte que está contenida de carbón adentro de la chimenea. Esa es la forma más sencilla de encender el carbón, ya sea para cocinar con el carbón o para usarlo como una base y encender la leña. Si se usa simplemente con el carbón, se agrega en el contenedor del ahumador la leña ya encendida cuando esté blanca, cuando ya el carbón esté de color blanco, sin desesperarse, no antes. Y ya nada más le vamos agregando la cantidad de carbón necesaria para mantener la temperatura deseada, que generalmente va a ser entre 225 y 250 grados Fahrenheit. Si es el caso de la leña, se pueden hacer 2 cosas: tomar esa base de carbón y empezar a poner 1 o 2 leños encima y van a encender por la temperatura, el punto que lleva la leña al punto de fusión en el que va a encender, simplemente se va a encender el leño y vamos a tener por supuesto el efecto agradable de empezar a generar humo para el proceso de ahumado. Si empezáramos básicamente con leña, lo único que utilizaríamos son trozos más delgados de leña. Utilizar, si se tiene papel periódico, nada más una hoja de papel periódico. Si se tiene a la mano alguna caja de cartón de algo que se tenga por allí a la mano, con eso es suficiente para encender la leña. La leña debe estar seca en cierto punto, no pasada, para que no tenga partículas contaminantes. Y si estuviera muy verde, además de que vamos a tardar en encenderla, parte de los gases que va a generar son nocivos, son tóxicos. Entonces necesitamos una leña seca. ¿Cómo sabemos que está seca? Porque el cerebro nos ayuda mucho. Cuando vemos el tamaño de la pieza y lo tomamos con la mano, debe tener una relación el peso con el tamaño de la leña. Si vemos que pesa más de lo que nos imaginábamos, la leña está verde. Si vemos que está muy ligera, la leña está pasada de seca. Debemos de usar una que sea acorde al tamaño o a las dimensiones de la leña. Y una vez que lo encendamos, va a encender solo de pequeñas partes de madera, habiendo hecho unos cortes pequeños. Vamos poniendo unos cortes más grandes y enciende. Con mucho cuidado, de preferencia de no utilizar ocote para encender, nada que tenga resinas. Sí, fíjate, estos arrancadores que tenemos también, como el alcohol sólido, sí, como todos los arrancadores, ¿qué dices tú? ¿Los usamos o no los usamos? Yo diría que no, pero... Yo diría que no, yo soy muy estricto en esto. Lo que yo aprendí, como se usa de la manera tradicional en Texas, no ves a nadie usar algo que no sea un cerillo o un encendedor. No se utiliza ningún otro aditamento, sobre todo porque lo estás haciendo a diario. Nosotros lo hacemos cada fin de semana, tenemos jueves, viernes, sábado, y estamos encendiendo constantemente. Además de que sería quizás una fortuna de estar utilizando algún tipo de encendedor especial, pues lo más práctico es lo más sencillo, como tú decías. Fíjate que el domingo me tocaba encender leña, de hecho, y teníamos un poquito, pero era, te hablo, el tamaño de una pala de brasas del día anterior, Sí. con lo cual fue suficiente, Sí. para haber prendido 40 kilos de leña, porque necesitábamos, para un cajón chino, necesitábamos 6 horas de leña constante y arrebatada, Sí. para que nos bajara la temperatura y nos dejara el cerdito bien crocante. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, con estas brasitas, Sí. lo único que hicimos fue juntar del jardín esta hojarasca y el pasto seco, Sí. que son, y en el pasto seco lo que busco son, ya ves que aquí en Guadalajara, aparte de pasto, la hierba se lo va comiendo, Sí. y salen como unas raíces muy largas, duras, que a veces si no levantas bien los pies te llegan a tumbar. Sí. Pues bueno, cuando estas ya las vas viendo a lo lejos están secas, pues nomás hice un montoncito, Sí. y lo puse, acomodé la leña. Eso sí, los primeros troncos antes de encenderla, mucho más delgaditos. Sí. Así con el hacha fui haciendo virutitas de leña que prendieran esas junto con la hojarasca. Sí. Y después de eso no se paró en 6-7 horas el carbón a todo lo que daba, ¿eh? Sí, una Sí. vez encendido ya no hay nada que te detenga. Y fíjate, y curiosamente, acabamos de hacer el chanchito. Y después de 5 horas se les ocurrió a los amigos y a las hijas, más bien, tuvieron el gusto de que hiciéramos una fogata y había un espacio para hacerla. Y de esas mismas brasas que quedaron, las Sí. volví a poner en el cuenco para hacer la fogata.
y bastó con ponerle otra vez leños y sola. ¡Pum! Levanta, que es el mismo proceso que necesitamos para el ahumador. Pero se necesita tranquilidad. Sí. Tranquilidad. ¿Qué te puedo decir? De estos troncos que medían aproximadamente 50 centímetros de largo y aproximadamente unos 12 centímetros de grosor, lo que hice fue partirlos por el centro para que fuera más fácil que por el centro nos diera pues mayor temperatura y se fueran empezando a cocer, ¿no? Sí. Pero bueno, son de los gajes del oficio, y que sepan, tú ya lo dijiste bien claro, si vamos a empezar desesperándonos para una cocción larga con el el carbón y la leña, pues sí va a estar complicado. Sí, la idea es que podamos disfrutar tanto el proceso del cocimiento como el producto final con los amigos. Y como generalmente les digo a las personas que a veces me preguntan qué es lo más importante, pues lo más importante son las personas que se sientan a la mesa, no tanto lo que ponemos en el plato. Disfrutamos la preparación de los alimentos, pero todos nada más son la antesala para poder disfrutar siempre de la compañía que tenemos a la mesa. Fíjate, Gustavo, que me voy a permitir dejarte una tarea aquí al aire, porque es un producto que estoy casi seguro que no lo has trabajado. Digo, y me animo a decirlo porque es un plato que se come mucho en Cataluña y en España también. En Cataluña se le llaman galtos de porc, que vienen siendo los pómulos del cerdo. Uh-huh. Entonces a la cabeza del cerdo, en alguna carnicería vamos pidiéndole antes de que corten con todo y hueso abajo del ojo, sí, y le tomen el pómulo. Ahí hay una carne deliciosa. Y esas ahumadas deben de quedar de lujo. Allá se hacen a las brasas. Sí. Y se acompañan con alioli, que es una mayonesa de ajo. Sí. Y eso es algo espectacular. Y lo más rico que siempre he dicho es que abajo se pone una cama de papas panadera, que son papas laminadas de una forma gruesa. Se dejan abajo y se van cociendo con la grasa que va cayendo. Lo más rico de todo son las papas. Sí, los pómulos de cerdo y el alioli podrá estar bueno, pero realmente las papas son los que llevan un sabor sensacional. Pues me lo llevo de tarea. Te lo voy a dejar de tarea porque sí quiero esas, tenerlas más constantes, ¿no? Claro que sí. Nadie lo hace, pero así como tú lo dijiste, es algo que va pasando muy común, que los cortes que nunca se consumen de repente puedan llegar a hacerse famosos. Sí. Me digo, Gustavo, pues agradecerte muchísimo que hayas estado aquí en Zona Gourmet, que hayas sido de la verdad tan claro, explícito y compartido con todo el auditorio todo este gran conocimiento que tienes. Esperamos que estés más seguido con nosotros. Muchas gracias, Alex. Hasta luego, que estén bien.